Expediente número 202-2015. Vacancia de Jonel Mendoza Claudio, alcalde de la Municipalidad Distrital de Irasola. El señor Jonel Mendoza Claudio, alcalde de la Municipalidad Distrital de Irasola, ha acreditado al abogado Julio César Castiglioni Giglino. El señor Santos Chapoñán Yontó ha acreditado al abogado Arnaldo Huaricayo Torres. Bien, tiene el uso de la palabra el letrado Castiglioni Giglino. ¿Ah? Sí. Presidente, la otra parte son los peticionantes. ¿El apelante? Es un pedido directo al jurado. No es apelación, señor presidente. Ah, ya. Bien. Con la precisión del caso, tiene el uso de la palabra el tiempo al letrado. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a solicitar a este ilustre colegiado, al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, último párrafo, se sirva remitir los actuados a la Municipalidad Distrital de Irasola para que se pronuncie conforme a sus atribuciones en estricto cumplimiento de lo señalado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aplicando el principio de legalidad, dura lex, ex lex. En primer lugar, señor presidente, dignos magistrados, en el escrito número 1, Santos Chapoñán Yontó, presentado a este colegiado, solicita la vacancia de mi patrocinado y dice que acompaña copia del ejemplar del escrito de vacancia presentado ante la Municipalidad Distrital de Irasola. No hay un escrito remitido por la Corte Suprema, como en otros casos, la resolución que se ha hecho mención, copias certificadas de la Corte Suprema, y el Jurado Nacional de Elecciones, en aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, debió de haber cumplido con el traslado del expediente conforme nosotros lo solicitáramos con fecha 3/8 del 2015. Como quiera, señor presidente, que la misma persona, el peticionante de la vacancia, presentó vacancia en sede municipal al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el día 30 de junio del 2015, el Consejo Municipal, aplicando la Ley Orgánica de Municipalidades, ha convocado a sesión de Consejo Municipal para llevarse a cabo el día 8 de septiembre a horas 10 a.m. en el Palacio Municipal. Y el peticionante, Santos Chapoñán Yontó, está debidamente notificado para esta sesión de Consejo. Es decir, señor presidente, dignos magistrados, ha operado la sustracción de la materia, porque el Consejo Municipal, en primera instancia, porque se ha presentado el pedido de vacancia ante el Consejo Municipal y ante el Jurado Nacional de Elecciones se presentó una copia del pedido presentado ante el Consejo Municipal, se va a pronunciar el día 8 de septiembre. Hemos acompañado, señor presidente, dignos magistrados, a este ilustre colegiado, copia de las citaciones y las notificaciones correspondientes y el pedido de vacancia. En segundo lugar, sobre este punto, señor presidente, con fecha 22 de julio del 2013, la defensa técnica de mi patrocinado en el expediente 3149 de la Corte Suprema ha solicitado la nulidad de la ejecutoria, la cual se encuentra en el expediente de inhabilitación 210 y que estoy acompañando en copia a este colegiado, la misma que no ha sido resuelta hasta la fecha. Teniendo en cuenta estos dos hechos, presidente, que en primer lugar hay un pedido de vacancia en Irasola y que ya hay fecha para sesión de consejo, y que en segundo lugar hay un pedido de nulidad ante la Corte Suprema, el cual no ha sido todavía resuelto, voy a entrar al tema de fondo, señor presidente, sobre el procedimiento. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece claramente cuál es el procedimiento que se sigue en los pedidos de vacancia. ¿Qué sucede, señor presidente, dignos magistrados? La Ley 26491 de 1995, que modifica la 23853, Ley Orgánica de Municipalidades de 1984, modificó el artículo 23 de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades a la actual, la 27972, en 1995,
porque revisado el diario de debates de 1993, segunda legislatura, y 1994, primera legislatura del Congreso Constituyente Democrático, se modificó la 23853 en el sentido que se necesita mayoría calificada y el Consejo Municipal debería declarar la vacancia en primera instancia, lo cual recoge la actual ley. ¿Por qué se hizo esta modificación? Se hizo en 1995 esta modificación porque el Jurado Nacional de Elecciones de ese entonces venía declarando la vacancia de oficio y el Congreso Constituyente y el legislador ordinario estableció que eso constituía una transgresión al debido proceso, la tutela administrativa, la tutela jurisdiccional, la pluralidad de instancias y el derecho de defensa. Y para garantizar el debido proceso, desde 1995, y están en los anales del Congreso de la República, se estableció que el Consejo Municipal tenía que pronunciarse en primera instancia. Ese colegiado, señor presidente, y lo digo simplemente, y pido disculpas si es que se piensa que lo hago de otra manera, lo digo de manera ilustrativa, ese colegiado del Jurado Nacional de Elecciones fue denunciado posteriormente incluso ante el Colegio de Abogados de Lima por vacar en forma directa a las autoridades que ejercían el cargo de alcalde. Vaya concluyendo, letrado Castiglioni. Señor presidente, dignos magistrados, los numerales 3 y 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú establece el principio de la observancia del debido proceso y la tutela procesal efectiva, la pluralidad de instancias, las garantías del debido procedimiento sancionado, el artículo 230 del Código de la Ley de Procedimientos Administrativos, en sus numerales, en sus incisos 1 y 2, hablan del principio de legalidad del debido procedimiento. El numeral 4 que citan siempre, señor presidente, del artículo 178, que el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral. Sin embargo, el artículo 181 de la Constitución Política del Estado dice: el Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. El criterio de conciencia tiene que estar enmarcado dentro de la ley. Como dice el maestro Aníbal Torres, no es el libre albedrío. Resuelve con arreglo a ley, principio de la legalidad. Concluye, letrado, concluye, el tiempo se ha vencido. Y aplica los principios generales del derecho. ¿Hay alguna pregunta para usted, letrado Castiglioni? Ya, señor presidente, con el mayor de los gustos. Termine su alegato. Termine su alegato. ¿Terminó? No. Termine, porque el tiempo se ha vencido. No es el ánimo de incomodarlo, señor presidente. Democráticamente discrepo de las resoluciones emitidas por el colegiado. En un Estado de Derecho, los abogados tenemos la legítima atribución de poder discrepar de algunas resoluciones emitidas, como por ejemplo la 159 que se ha emitido por este colegiado, y existe un voto en minoría del doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco, quien establece que el expediente debe ser remitido al Consejo Distrital de Islay. En consecuencia, señor presidente, el ejercicio de la profesión nuestra está en darles luces al colegiado para precisamente decirle en qué momentos creemos que el colegiado está actuando conforme a ley y que debe ser así. Mi posición ha sido siempre institucionalista, pero eso no me quita ni me recorta el derecho, señor presidente, de criticar y discrepar democráticamente de algunas resoluciones que ustedes emiten con vía interpretación y más no en base al principio de legalidad, señor presidente. Señor presidente, se menciona la resolución 159. Tiene un minuto para concluir su informe, que ya se acerca a los 10 minutos al letrado, ¿ya? Lo voy a presentar por escrito, señor presidente. Correcto. Lamento realmente. Gracias. No, Solo pregunta... solicito, señor presidente, que se remitan los actuados Correcto. al Consejo Distrital de Irasola a fin de que se cumpla lo establecido en el artículo 23 de la Ley Hemos Orgánica de entendido Municipalidades. con claridad la pretensión suya, letrado. Pregunta, invocando el principio de lealtad, buena fe, y que los abogados deben colaborar con hacer justicia. Le pregunto, letrado Castiglioni, ¿hay cosa juzgada en este asunto de su patrocinado? ¿En el proceso penal que se ha seguido contra él, o no hay cosa juzgada? Hay sentencias, se han acompañado copias de las resoluciones de la Sala Superior y de la Corte Suprema. Sí. Pero hay un escrito de nulidad, Claro. pues, tema penal que yo no he visto, que ha presentado la defensa técnica de mi patrocinado y el cual no ha sido resuelto.
Por lo cual no corresponde a mí decirle si de ese expediente, de ese escrito, solamente se va a acompañar, se va a pronunciar la Corte Suprema o no. Bien. Señor presidente. Este tribunal, y los que le tienen acá conocen, es muy respetuoso del derecho de defensa. Punto 2. En cuanto a, usted ha hecho referencia que tiene el derecho de analizar y criticar las resoluciones de este tribunal, de esta jurisdicción electoral, correcto. También nosotros somos conscientes de que esta facultad de analizar y criticar las resoluciones judiciales y jurisdiccionales en general está reconocida como un principio y derecho de la función jurisdiccional en el artículo 139 de la Constitución, de tal manera que nunca se ha recortado aquí el derecho de defensa. Dicho esto, ¿quiere agregar algo brevísimo? Señor presidente, se ha dicho que es un insulto a inteligencia y estoy sorprendiendo al colegiado. Eviten esas cosas. Presidente, Sí. en original me lo acaba de pasar el colega porque yo lo tenía en copia fotostática. 22 de julio de 2015, recibido, mesa de partes única de las salas penales de la Corte Suprema. Nosotros revisamos los expedientes, así que no vista está la el causa... expediente, lo estoy acompañando hoy día. Ya, perfecto, correcto. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Bien, la causa que...